Cuando entramos en aquel pequeño restaurante de Palmar Sur, no dejó de llamarme la atención el que los clientes ocuparan las mesas más alejadas de la luz, como si les gustara cenar en penumbras. Y pronto entendí por qué. A los pocos minutos de habernos servido la sopa, en su superficie flotaban inquietos y bullían centenares de insectos atraídos por las bombillas. En las noches siguientes también buscamos los rincones en más penumbra del restaurante y desarrollamos una cierta habilidad en comer con una mano mientras que con la otra tapábamos el plato. Son los pequeños inconvenientes que plantea la feraz naturaleza, pero merece la pena, porque no hay espectáculo comparable como el de ver la vida brotando, palpitando, sin traba de ningún tipo, en el suelo, en el agua, en el aire, allá donde uno dirige la mirada. La verdad es que recuerdo de aquellos días de rodaje en Costa Rica, un país maravilloso, habitado por gente amable y acogedora, un recuerdo muy, muy agradable. Recuerdo, por ejemplo, aquellos desplazamientos en motora por sus manglares, o ese patear las bananeras ya invadidas por la selva, o contemplar desde el aire las enormes reservas naturales que tiene ese país apenas violadas por el hombre. Entre esos recuerdos tengo también el de una modesta habitación de hotel donde me pasé 2 días delirando por efecto de la fiebre mientras el resto del equipo seguía con la filmación. Repuesto a medias me incorporé al rodaje, así que tendrán la ocasión de ver que en algunos planos tengo un aspecto lamentable. Ni Juanjo ni el resto del equipo sufrieron en esa ocasión enfermedad alguna, lo que no dejó de molestarme, pero bueno, ya les he perdonado. En cualquier caso, de lo que se trata es de que en este documental, además de acercarse a ese misterio inquietante de las esferas de piedra, un misterio no resuelto, no dejen de reparar en la belleza de ese paisaje. Para muchos, las canicas son un objeto familiar de nuestra infancia. No parece haber mucho de misterioso en esa forma esférica. Da igual que sean grandes o que sean pequeñas. Es una forma habitual, familiar, que no induce a la desconfianza, que no sugiere desconocimiento o misterio. Sin embargo, hay un lugar donde las esferas de piedra constituyen un desafío para la arqueología y para la historia. Un lugar donde el misterio se ha hecho esférico, Costa Rica. Es este un país peculiar. Tiene poco más de 50.000 kilómetros cuadrados, como si la presión de los 2 grandes océanos, Pacífico y Atlántico, y la de las grandes masas continentales de América del Norte y América del Sur no le hubieran dejado crecer. Pero tal vez por compensar su pequeñez geográfica, la naturaleza ha hecho de Costa Rica un lugar variado de paisajes, ausente de monotonía, con cordilleras escarpadas, valles fértiles, playas, selvas y llanuras. Fue Colón, durante su 4º y último viaje, el primer europeo que puso pie sobre la tierra costarricense. Andaba aún el almirante buscando una ruta que le llevase hasta Zipango y Catay cuando su flota fue sorprendida por una tempestad que le obligó a buscar refugio en aquella costa desconocida.
Era el 18 de septiembre de 1502. Dicen que fue el mismo Colón quien bautizó al país con el nombre de Costa Rica. Impresionado quizá por la abundancia de árboles frutales, la belleza del paisaje y la amable acogida de los hospitalarios nativos. Ha pasado ya mucho tiempo desde entonces. Tras algo más de 3 siglos de permanencia en la corona española, Costa Rica, como otras colonias de aquel poderoso imperio, alcanzó su independencia. Pero en ese camino recorrido, los huetares, los gunca, los viceitas, los bribri, los chorotegas y el resto de los pueblos de esta tierra se fueron fundiendo con los colonizadores en una raza nueva con identidad propia. Y algo hay en esa mezcla que les ha hecho distintos, porque a pesar de estar incrustado en una de las zonas más conflictivas de América, Costa Rica mantiene una actitud insólitamente pacifista. Hace ya 100 años que abolió la pena de muerte y medio siglo que prescindió del ejército. No es un país rico a pesar de su nombre, pero la mayor parte de su presupuesto está destinado a la educación y a la sanidad. Y es ejemplar que el número de maestros sea 5 veces superior al de los miembros de las guardias civil y rural, encargadas de mantener el orden. Sin embargo, no estábamos allí para buscar las razones que han hecho de Costa Rica un país de paz, sino atraídos por un enigma cuya solución está aún pendiente: sus esferas de piedra. En la actualidad, estas esferas forman parte del paisaje urbano de San José desde hace casi 40 años. Han sido trasladadas desde el sur del país, desde los pantanos, desde la selva o desde los campos, y hoy cualquier ciudadano las puede ver formando parte integrante de los edificios, de los jardines, incluso de las plazas. Acostumbrados a su presencia, los transeúntes apenas reparan en ellas. Puede que algún turista les preste atención o se haga una fotografía junto a ellas. Pero así, incorporadas a la ciudad, lo cierto es que nada dicen. Nada hay en su inocente aspecto que despierte interés. Hoy parece claro que al traerlas hasta aquí se cometió un acto irresponsable, porque si hay alguna explicación sobre su origen y función, habría que buscarla en el lugar donde estaban, relacionando la posición que ocupaban con la de otras esferas de esa misma zona. Pero al menos estas que se han incorporado al ambiente urbano no se han perdido, en tanto que otras muchas de las que hay desperdigadas por el país fueron objeto de comercio y han ido a parar a museos o colecciones particulares de Estados Unidos o de otros lejanos lugares. Las había por centenares, tal vez por millares, y estaban en lo que hoy es Costa Rica desde mucho antes de que llegaran los españoles a América. En realidad, nadie sabe desde cuándo. Y ese es el primer misterio, el de su origen. ¿Quiénes las hicieron? Porque lo cierto es que no encajan en ninguna de las culturas conocidas. Este es el Museo Nacional de San José de Costa Rica. En él hay una amplia muestra de lo que fue el pasado de este país. Un pasado interesante, como corresponde a una zona del continente que fue paso obligado, puente inevitable para el comercio o las conquistas de culturas muy importantes que había en Mesoamérica y en América del Sur. En las vitrinas del museo se conservan muchas piezas arqueológicas que reflejan claramente influencias llegadas desde el norte y desde el sur. En ocasiones, esas piezas son obra de artistas locales, con un estilo en el que se mezclan las ideas estéticas de otros pueblos que alcanzaron categoría de imperios, pero también las hay fruto del intercambio, traídas desde miles de kilómetros de distancia. Hasta aquí llegó la influencia de los mayas, aquel pueblo constructor de pirámides, dominador de la selva, la cultura que desarrolló un arte exquisito y vivió obsesionada por el tiempo. Hasta aquí llegaron comerciantes que traficaban con el jade tallado por los olmecas, esa gente misteriosa que esculpió en piedra cabezas colosales. Y de la mítica Teotihuacán, la ciudad milenaria donde los hombres se convirtieron en dioses, llegó también aquí la influencia. Como llegó de Chavín, en
en el corazón mismo de los Andes peruanos. De todas esas culturas y otras más hay muestras en Costa Rica, porque el pasado de América fue algo dinámico, rico en acontecimientos, con migraciones, comercio, conquistas, que mezclaron gentes, ideas y objetos a lo largo y ancho de millones de kilómetros cuadrados. Y Costa Rica fue zona de paso en muchas de esas migraciones culturales. Pero eso no quiere decir que los antiguos habitantes de este país no tuvieran sus propios artistas. Los hubo, y con influencias ajenas o sin ellas, dejaron testimonios de su depurado arte para trabajar la piedra, labrando extraordinarios metates en los que moler el maíz y la yuca, o esculpiendo figuras humanas. Son piezas coherentes, que encajan sin dificultad en el concepto que tenemos del pasado americano y que confirman la destreza de aquellos pueblos ya desaparecidos, pero que nada tienen que ver con las esferas de piedra que en ese mismo museo se conservan casi por compromiso. No guardan relación con el resto de esos objetos del pasado. En realidad, parecen no guardar relación con nada ni con nadie. Estamos aquí ante uno de los más grandes misterios, de los más grandes enigmas de la arqueología americana. Las bolas de piedra construidas por los antiguos habitantes del sur de Costa Rica son un misterio, porque no tenemos todavía ninguna información de su fabricación y de su uso. Eso es el gran misterio. No sabemos quiénes las hicieron, no sabemos ni hay datos de quiénes las fabricaron y quiénes las usaron. Hoy en día, la única información que tenemos es de las últimas trabajos de investigación en el campo, donde se han encontrado asociadas a ciertas aldeas y donde se han encontrado también asociadas a los cementerios. Pero si su origen no está claro, aún lo está mucho menos el motivo por el que sus autores las diseminaron sobre miles de kilómetros cuadrados, colocándolas a veces en lugares casi inaccesibles, lejos de cualquier zona habitada. Se empezó a hablar de ellas en los años 30, cuando la compañía norteamericana United Fruit desmontaba la selva del sur de Costa Rica para establecer sus plantaciones de plátanos. A medida que la vegetación era cortada, iban apareciendo decenas de esferas de todos los tamaños, algunas como un balón de fútbol y otras con más de 2 metros de diámetro. Su presencia allí era incomprensible. Habiendo zonas despejadas y cómodas, aquellos misteriosos labradores de piedra del pasado habían elegido una de las selvas menos hospitalarias de América para instalar sus esferas de granito. Quizá por ello llevaban siglos sin ser descubiertas. Las arañas más venenosas del planeta, las serpientes de colmillos más letales y los implacables mosquitos se habían convertido en custodios de aquellas bolas enigmáticas cuya presencia dejaba atónitos a los arqueólogos. Muchas de esas esferas se encuentran ahora en Palmar Sur, una pequeña ciudad edificada a pocos kilómetros de las plantaciones. Sus calles y edificios conocieron tiempos mejores, porque es una de esas poblaciones construidas al reclamo del oro, complementado en este caso por los abundantes puestos de trabajo generados por la industria bananera. Pero ya no quedan apenas buscadores de oro, y el mercado del plátano dejó de ser rentable. La poderosa United Fruit abandonó la región y Palmar Sur fue languideciendo hasta convertirse en un pueblo casi deshabitado, en un lugar de nostalgia donde los viejos que aún permanecen rumian el recuerdo de un próspero pasado. Un pasado reciente, mucho más reciente que el de las esferas de piedra que adornan algunas de las plazas y jardines de Palmar Sur. Fueron traídas aquí desde las plantaciones y aquí se han quedado, para desconcierto de los arqueólogos del futuro, que al encontrarlas inevitablemente las asociarán con los edificios que las rodean, deduciendo que los hombres del siglo XX las labraron para ornamento de sus ciudades. Es ese uno de los problemas que plantean las esferas. Al carecer de restos orgánicos no pueden fecharse con seguridad.
Los arqueólogos han de basarse en elementos asociados a ellas como la cerámica o los enterramientos. Y ese no es un método fiable. Entre otras razones porque las esferas pudieron ser cambiadas de lugar, como estas de Palmar Sur. Tal como decía el arqueólogo Carlos Aguilar, no hay forma de saber su antigüedad ni quiénes las hicieron. Pero además tampoco sabemos cómo. Sorprendentemente, la mayoría, en especial las de gran tamaño, son esferas perfectas. En algún libro se soluciona falazmente el tema diciendo que son naturales, productos de la erosión, cantos rodados. Pero es evidente que los que afirman tal cosa no han visto las esferas o no tienen inconveniente en mentir a sus lectores con tal de eludir el misterio que esas esferas representan. Tampoco son precisos grandes conocimientos geométricos para conseguir esta perfecta esfericidad. Posiblemente partían de una plantilla de madera de 1/4 de circunferencia, con el radio que deseaban, y luego se servían de ella para ir comprobando la esfericidad de la piedra a medida que la iban labrando. Eso puede explicar cómo las hicieron, pero no la razón que les llevó a sembrar literalmente el sur de Costa Rica con ellas. La piedra procede de canteras lejanas y, como ya parece norma en las culturas antiguas, fueron trasladadas a lo largo de decenas de kilómetros con absoluto desprecio de su tamaño y peso, superior en muchas de ellas a las 15 toneladas. Eso es algo de lo que estas esferas de Palmar Sur, dispuestas en terreno llano, no dan completa idea. Es preciso, si queremos tomar conciencia de lo que ese esfuerzo de su traslado significó, ir allí donde estaban originalmente, donde algunas siguen estando desde hace siglos o milenios, desconocidas incluso para los arqueólogos. En esa búsqueda nos acompañó Ibar Zap, un estoniano al que el destino trajo a Costa Rica hace años y que lleva mucho tiempo estudiando el misterio de las esferas. Siguiendo la pista de rumores, confidencias o puras leyendas, Ibar ha descubierto esferas que hasta ese momento permanecían ignoradas. En esta ocasión, nuestro objetivo era filmar unas de esas bolas de piedra que ni siquiera él había visto. Nuestras pequeñas motoras se deslizaban esquivando los bancos de arena del río Sierpes, adentrándose en el manglar, aún más peligroso por la marea baja, dejando atrás multitud de islas cubiertas por la selva. Estábamos recorriendo parte del delta del Diquís, una reserva natural exuberante de vida. A ambas orillas se alzaban hasta 500 especies de árboles, nazarenos, poponjoches, guayabones, que se elevaban majestuosos 40 metros por encima del suelo. Invisibles para nuestras rápidas embarcaciones, miles de animales diferentes compartían su vida en aquella selva apenas visitada por el hombre. Más de 300 especies de aves llenaban el aire de cantos y graznidos. Abajo, sobre el lecho de hojas caídas, 33 variedades de serpientes, entre ellas las más venenosas de América, constituían una advertencia permanente para los escasos buscadores de oro que aún se aventuran por la zona. Pero nada de ello quedaba al alcance de nuestra vista. Tan solo algunos caimanes que ni siquiera tuvieron el amable gesto de dejarse filmar. Pese a todo, el hombre ha conquistado parte de ese territorio inhóspito, desmontando extensas zonas de la selva para plantar en ella árboles más rentables. Casi no quedan bananeras, pero hay aún cacautales. La piedra, muchacho. Claro. 80, como la de la universidad, de la escuela. ¿Dónde va acá? En uno de ellos, el azadón dio con la dura piedra de unas esferas. Podemos ver la altura, sí, ¿no? Nunca hasta hoy han sido fotografiadas o filmadas. Ningún arqueólogo conoce su existencia ni figuran en catálogo alguno. Están ahí desde que sus escultores las colocaron. Son de la altura de un hombre,
pero apenas asomaban unos centímetros sobre la superficie del terreno. Es esa una de las razones por las que muchas esferas permanecen aún por descubrir, como estas. Están enterradas, pero no por la lluvia o el viento, sino por su propio peso. Lentamente, milímetro a milímetro, su enorme masa las va hundiendo en el suelo. Estas han necesitado 2000 años para llegar a la profundidad en que se encuentran. ¿Qué cultura desconocida sembró Costa Rica de esferas hace 2000 años? ¿Cuál fue la obsesión que llevó a aquella gente, de la que nada sabemos, a labrar perfectas esferas de piedra y trasladarlas a lugares concretos, agrupándolas en un orden cuya finalidad ignoramos? Son representaciones del Sol, de la Luna y de las principales constelaciones. Eso dicen algunos arqueólogos. Pero ello significa que esa cultura americana sabía lo que el resto ignoraba, que los cuerpos celestes son esferas. Lo sabían 15 siglos antes de que Colón tratara de convencer a sus contemporáneos de que la Tierra es esférica. Sus diferentes tamaños no señalarían otra cosa que la aparente diferencia entre las dimensiones de los astros. Las esferas celestes serían, pues, la representación a escala de las estrellas, auténticos mapas astronómicos. Algo en lo que ya reparó Luttrop, el arqueólogo de la Universidad de Harvard, que más profundamente estudió el tema cuando aún muchas de las esferas permanecían en su sitio. Pero ¿era solo esa su función? ¿Solo son el testimonio en piedra de un pueblo obsesionado por la astronomía? Y Barzap, el estoniano que ha hecho de las esferas el principal motivo de su existencia, ha descubierto algo más. Algo que obliga a cambiar el concepto que tenemos del pasado americano. Lo que he descubierto es que en conjunto, como se encuentran ellas, por lo general 6-7 bolas, conforman una configuración triangular. Y esa triangulación nos da una serie de direcciones, ejes entre las bolas, que si la asociamos con una estrella que en cierta fecha se alinea entre dos esferas, obtenemos una dirección naval. Quiere decir que todos estos cientos, seguramente, o quizás millares en su momento, de bolas, de esferas, están marcando direcciones, y además direcciones que tienen mucho que ver con el mar, con la navegación. Sí, sí, absolutamente. Esta región es marítima, para decir, estamos a 10 kilómetros del mar, Océano Pacífico, en un lugar que es esencialmente uno de los deltas, si no el delta más grande que hay en la costa pacífica. Hay dos ríos grandes y se puede atracar y entrar con naves de la época precolombina. Pero, digamos, las direcciones importantes que he encontrado y estudiado entre las esferas que estaban en sitio son direcciones que nos llevan a, por ejemplo, destinos muy, muy importantes navales, y estoy muy complacido de haberlo entendido así, porque, por ejemplo, un conjunto nos indica que ellos están muy interesados en cruzar el Pacífico. Ese conjunto nos da desde aquí, Palmar Sur, una dirección de 19 grados suroeste, que si la seguimos en línea recta, nos lleva directamente a la isla de Cocos, Galápagos y Pascua, con una estrella como guía de navegación. Pero vamos a ver, si esta cultura es anterior a la llegada de los españoles, anterior a la conquista, me está hablando de navegación a través del Pacífico, esto significa que ya conocían, habían navegado a lugares como Pascua, por ejemplo, y eran navegantes y conocían ese océano, y probablemente el Atlántico también. Sí, sí. Yo he encontrado direcciones navales en estos grupos de esferas que me indican que ellos conocían la costa de Europa, la entrada al Mediterráneo, Egipto, especialmente Inglaterra, en la costa de Europa. Ellos navegaban por la costa este de Norteamérica con la corriente del Golfo y daban vuelta con esa corriente, y probablemente la primera parada al otro lado del océano era por Inglaterra, ¿no? Estas esferas, otro misterio, eran situadas aquí en Costa Rica, en toda esta zona del sur, en determinados lugares para conseguir unas determinadas direcciones, unas alineaciones que servían para navegar. Correcto.
Digamos, no estamos muy lejos de lo que es un punto estratégico en el mundo hoy, como es el Canal de Panamá. Y lo que yo considero que Costa Rica era antiguamente el pasaje entre los dos océanos, porque es una tierra mucho más sana que los pantanos de Panamá y el calor de Panamá. Antes no existía el canal, mientras que en Costa Rica existe un canal natural, que es el río San Juan, lago Nicaragua, y navegando ese complejo, ese sistema, uno se encuentra solo con 7 kilómetros de tierra entre los dos océanos. Y creo que ese fue, digamos, uno de los pasajes que Cristóbal Colón justamente buscaba o tenía alguna información. Pero los indios, además de eso, usaban, digamos, caminos por tierra que les lleva aproximadamente 4 o 5 días de ir a pie de un lado al otro. Ibar, ¿qué clase de navegantes eran? ¿Cómo se movían por la mar? Según mis investigaciones y algunos reportajes, ellos usaban balsas, básicamente. Balsas con quillas, 3 adelante, por lo general de unos 3 metros cada uno y 3 atrás. Y entonces subiendo o bajando estas quillas ellos podían maniobrar la barca. Si no había viento usaban corrientes marinas para desplazarse y si no ambos, velas, también velas cuadradas. Pizarro se encontró con esas naves navegando hacia aquí desde Perú, contra viento, contra corriente. Cuando te refieres a quillas, ¿te refieres a velas submarinas? Sí, básicamente son eso. Es decir, velas que se utilizan bajo el agua y se utilizan con las corrientes. Con las corrientes, correcto, correcto. Creo que se ha hecho también una experiencia muy interesante con un avión respecto a las alineaciones, a lo que marcan las esferas. Sí, era necesario comprobar científicamente con un buen equipo estas direcciones, entonces yo le di estos datos a un amigo piloto y él los introdujo a la computadora que usa geometría de arcos y el avión pudo llegar desde aquí con el ángulo de despegue a 60 kilómetros de desviación de la isla de Pascua y sobrevoló Isla Cocos, Galápagos y llegó a 30, 40, 50 kilómetros de desvío, pero eso quiere decir que el navegante podía ver literalmente la isla a la vista. Es decir, la información que están proporcionando las esferas en sus alineaciones fue suministrada a una computadora de un avión y con esa información de hace miles de años, ese reactor pudo llegar con un error de 60 kilómetros máximo a la isla de Pascua. Sí, desde aquí, 7.600 kilómetros de distancia de aquí, si no me equivoco. Es una hipótesis fundamentada y desestabilizadora. Porque según ella, el océano, ese océano que bajo el criterio de arqueólogos e historiadores sirvió para aislar a los pueblos del pasado, fue realmente un camino muchas veces surcado. Una vía de comunicación entre las culturas del mundo antiguo. Es probable que fuese así. Y si así fue, esas bolas de piedra desperdigadas por plazas y jardines o sepultadas en la selva constituyen el mudo testimonio de un pueblo de astrónomos y marineros que recorrió medio mundo antes de ser tragado por el tiempo. Bien. Dejamos aquí las esferas de Costa Rica y con ellas dejamos un misterio más pendiente de explicación. No hay respuesta, al menos por el momento, para la pregunta de quiénes y cuándo las hicieron. Tampoco hay respuesta para el motivo que les llevó a un despilfarro de tan gigantesco esfuerzo para tallar, pulir y trasladar estas esferas. Y tampoco hay respuesta para la técnica que utilizaron, consiguiendo que masas de 16 o 20 toneladas alcancen esta rotunda y perfecta esfericidad. Los arqueólogos más sinceros admiten que no tienen noción del asunto. Algunos investigadores más arriesgados, como Ibar Zap, sugieren teorías probablemente ciertas que obligarían a modificar todo el concepto que tenemos sobre el pasado. Otros relacionan las esferas con el cosmos. ¿Quién sabe?
Tal vez la respuesta esté como esas esferas del cacaotal, hundida, sepultada en el suelo por su propio peso.